Este es un resumen de noticias en ferris.com.mx. Un torpe, realmente muy torpe manejo de información oficial del gobierno de Guatemala sobre el rumor que ayer se desperdigó sobre la posible muerte de Joaquín El Chapo Guzmán en un enfrentamiento en una zona selvática cerca de la frontera guatemalteca con México. Incrementó las suspicacias y también, obviamente, la confusión bárbara sobre los hechos. El ministro del Interior de ese país, Mauricio López, y el portavoz de la presidencia, Francisco Cuevas, confirmaron en un primer momento un choque armado, 4 muertos, y hasta hablaron de que uno se parecía mucho al Chapo. Y esto, pocas horas después, salieron con que no tenían la confirmación absolutamente de nada. Aquí en el país, obviamente el rumor se dio y el presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación quisieron mejor pintar su raya y dijeron que el gobierno de ese país, o sea, de Guatemala, no les había confirmado ningún reporte oficial. Hay varias cuestiones que no podemos pasar por alto en este asunto. Otto Pérez Molina, el hoy presidente de Guatemala, logró la captura de El Chapo Guzmán en junio de 1993, cuando él era director de inteligencia del ejército. Después lo dejaron ir el 19 de febrero del 2001, o sea, que de haberse confirmado su muerte, habría ocurrido exactamente en el 12º aniversario de lo que fue su fuga. Y finalmente Wikileaks reveló recientemente comunicaciones de la empresa de inteligencia estadounidense Stratford, que ubicaban en Petén, en Guatemala, uno de los escondrijos que tiene Joaquín El Chapo, en donde, por cierto, ocurrieron los hechos del día de ayer. Y acuérdense que cuando lo dejaron ir nada más para... empezaba Fox y se peló ahí de Puente Grande, Jalisco, en medio de un carrito con toallas, ¿se acuerdan? El secretario de Gobernación negó que se tenga una lista oficial de desaparecidos luego de la cifra de 27,000 que diera su subalterna Lía Limón. Esa es la información que encontramos, pero la estamos verificando, según dice. Osorio se comprometió a trabajar para resolver este tipo de casos y evitar que sucedan nuevos así en su administración. Human Rights Watch exige al gobierno de Peña Nieto que haga justicia y resuelva todas las desapariciones, forzadas o no, que dejó la guerra en contra del narcotráfico allá en las épocas de Felipe Calderón. Pues no se debe de seguir suponiendo que todos ellos eran criminales, según dice esta organización no gubernamental. La PGR atraerá la investigación de un paquete explosivo de fabricación casera que se envió por el servicio postal y que le estalló a un empleado de limpieza de mobiliario urbano, quien se lo robó pensando que traía ahí objetos de valor. Su castigo, bueno, una mano fracturada y el sustazo de su vida. El buzón del cual extrajo el paquete explosivo estaba sobre la calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y no se informó hasta ahora para quién iba dirigido. Y aquí también me queda otra cosa, ¿eh? O sea, no es posible, no debe de ser usual que se estén robando paquetes del servicio postal mexicano, a menos de que eso ya se asuma como un asunto natural. Y como aquí se lo habíamos propuesto, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México formalizará la iniciativa para que las sanciones administrativas, como las derivadas del alcoholímetro, se cubran no solamente con el arresto, sino con horas reales de servicio social. De esta manera, famosos o bien tristemente célebres como el Niño Verde hubieran tenido que barrer calles o pintar bardas, lo que hubiera tenido un mayor impacto para ver estos ínclitos personajes entrar y salir del torito. Es muy diferente a verlos realmente con un trajecito y haciendo labores que en su vida hubieran pensado. En Venezuela, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, anunció que el presidente Hugo Chávez no ha podido superar la insuficiencia respiratoria que le aqueja, aunque continúa su recuperación luego de la cirugía que le fuera practicada en Cuba para quitarle un cáncer reiterado que le diera a finales del año pasado. Esta situación confirmaría que el comandante regresó a su país para esperar un desenlace inevitable, es decir, sus condiciones no son las adecuadas para gobernar o para vivir. El médico venezolano Rafael Marquina, quien desde el exilio en Colombia sigue la convalecencia de Chávez, asegura que el presidente quedó parapléjico luego de su operación y que esto le impide
mostrarse, aunque ya salieron unas fotografías, usted las vio, en donde está Chávez con sus hijas, unas fotografías que se ven más retocadas que nada, tienen ahí un trabajo de shop, ahí de Photoshop, que es verdaderamente digno de encomio, aunque se nota leguas, ¿no? Pero en fin, vamos a ver por dónde se da ese desenlace. Tendríamos que observar a dos personajes, uno es el vicepresidente de Venezuela, el otro es el presidente del Congreso de ese país, a ver cómo sigue la pugna entre ellos para ver quién sucede al hombre heredero de Simón Bolívar. Esta es parte de un resumen de noticias aquí en ferris.com.mx, esta que es su casa, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto.